información. Entonces nosotros estamos en la etapa 1, en la fase 1, que es la cuarentena, y para pasar a la transición ahí están los indicadores que se requieren, ¿no? Menos de un 90% de ocupación UCI regional, o sea, de la región metropolitana, menos del 85% a nivel nacional, el R efectivo menor o igual a 1 y así. Entonces hay una serie de indicadores, disminución sostenida en las últimas 3 semanas de la tasa proyectada de casos activos, todo eso se han cumplido. Y incluso dicen, digamos, porque no he visto las cifras, la trazabilidad también se está cumpliendo. Entonces, lo más probable es que el domingo se va a anunciar que estamos en etapa de transición y eso va a implicar esencialmente que la cuarentena se termina durante la semana y solamente se mantiene los fines de semana, etc. Se siguen prohibiendo sí, las cirugías electivas, salvo las que estén por 24 horas, no más de, o sea, no más de una noche. Y después pasaríamos a otras etapas donde ahí alguna relación tiene con lo nuestro, con nuestra actividad asistencial y académica. Pues en esta ya se permite, la autoridad sanitaria ya puede permitir las actividades de cirugías electivas. Aquí ya entramos, muchas de estas cifras están cumplidas, salvo esta, la positividad regional, porque nosotros estamos en 13% hoy día, está en 10, pero todo el resto están cumplidas. Esto también, por lo tanto, lo que falta acá es eso, bajar la tasa, y para eso hay que aumentar el testeo, obviamente, porque hay que testear a pacientes que sean asintomáticos, y con eso se va a bajar claramente la tasa de positividad a nivel nacional. O sea, pacientes más que asintomáticas, pacientes de la población general, hacer más universal el testeo, más que a pacientes que están con síntomas. Y después ya viene la apertura inicial, y ahí para apertura inicial se requiere esta cifra mágica, 50 por 100.000. Ya les voy a mostrar en qué estamos en Santiago, recuerden esa cifra. Y después para la apertura, y ahí ya se pueden iniciar incluso las clases presenciales. Eso va a ser todo un tema en la apertura inicial. Y después viene la apertura avanzada, donde recuerden esta cifra, 25 por 100.000, cuán lejos o cuán cerca podemos estar. Y después viene ya una etapa donde bajo 1 en 100.000, donde ya estamos en una fase total de apertura. Entonces, esos son los marcos, y ahí van bajando las tasas de ocupación de las UCI, claramente nosotros ya estamos bastante cerca de eso, etc. Entonces, eso es lo que hoy día da un marco, y eso es súper interesante, porque ya tenemos un marco donde, y esto, perdón, esto va cambiando cada 2 semanas, así que esto puede ser en un lapso de 2 meses, bueno, uno puede ya tener una apertura total. De aquí, digamos, estamos pensando septiembre-octubre. Si todas las cifras se van dando de forma adecuada. Ahora puede que, como en Europa, en Estados Unidos, pueden haber nuevos picos, y esto puede que cambie por completo, pero esto por lo menos da una hoja de ruta de pensar en qué estamos. Y lo otro interesante son cómo se definió esto. Acá están los marcadores, como dije, déjenme sacar esto, los criterios epidemiológicos, que estos están actualizados en el último informe epidemiológico que sacó el Ministerio de Salud, número 35. Y ustedes ven, este es el marcador, la tasa que ha ido bajando en las últimas 3 semanas. Claramente son más de 3 semanas. A mitad de junio empezó a bajar la tasa de casos activos. Recuerden esta cifra que era para la apertura inicial, 50 por 100.000. Santiago hoy día está, o sea, metropolitana está en 136 por 100.000. Y por lo tanto los criterios para pasar a transición y apertura, o sea, y para llegar a la apertura inicial, las 2 primeras fases ya están cumplidas, porque claramente esto ha ido cambiando y bajando en forma constante. Entonces estos son los casos activos. Todavía estamos lejos de 50, estamos lejos de 25, pero muy lejos de 1 en 100.000. Pero por lo que se ve esta curva, hay una curva francamente descendente. Estos son los casos activos. Y este es el otro indicador epidemiológico muy importante, y este, ¿dónde lo saco? Del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, que tiene este informe que es diario, que es el R efectivo. Entonces la región metropolitana tiene que estar bajo 1 en todas las fases, y hoy día la región metropolitana está en 0,76, Chile está en 0,87. Entonces, eso ya está cumplido, y bueno, y si se mantiene lo vamos a tener cumplido. Acuérdense de esta fase, como estaba, el R efectivo, muy por encima de 1, hoy día ya estamos acá. Entonces, eso son buenas noticias, y esto también es una relación entre los casos recuperados y los casos activos. Esto está en 0,15, por acá el 20 de junio, a fines de junio, había más casos activos que casos recuperados, y esto ha ido cambiando en forma dramática. Hoy día tenemos este gap de casos activos versus recuperados. Ahí se nota muy, muy bien cómo ha sido este proceso tan rápido. En un mes, claro, un mes, ya estamos francamente al otro lado. Porque esto dura 14 días. Entonces, por eso es que es tan rápido este proceso, pero puede ser así de rápido también hacia el otro lado.
Y el otro criterio epidemiológico, que es el que no se ha cumplido por completo para pasar a la apertura inicial, bajo 10%, que yo les decía, es esto, que es la tasa de positividad de los PCR. Hoy día está en 13, incluso 12,8 la última vez. Esto fue un informe que lo saqué antes. Pero esto estaba ya bajo 15, que es lo que se pide en general, y para pasar a la apertura inicial. Así que eso también está cumplido. Y las camas UCI también, bajo 85% a nivel nacional, en 83, bajo 90% en la región, Santiago 88. Así que también eso está cumplido y lo más probable es que siga a la baja. Estos fueron datos del 18 de julio, así que lo más probable hoy día, 24 de julio, deben estar más abajo todavía porque la tendencia ha sido hacia la desocupación y uno lo ve en los informes que nos envía la UCI local del hospital clínico, que ya va en 35, 36, en algún momento tuvo hasta 60. Entonces claramente hay un descenso notorio del uso de las camas UCI. Y estos son los que yo no he podido encontrar los datos, pero en la prensa siempre se informa que esto también estaría cumplido porque está sobre el 80%, lo que se pide es 60%, así que no es tanto lo que se pide en esta etapa de transición. Después se va poniendo más exigente. Y después se pone más exigente porque hay que hacer testeo, trazabilidad, no solamente de los casos, sino que de los contactos. Y eso sí que ya requiere un trabajo mucho más intenso. Y ahí para avanzar en las aperturas iniciales y tardías se requiere eso. Y yo creo que ahí donde es lo más débil. Ahora hay un protocolo de coordinación para acciones de vigilancia que espero que empiece a funcionar y existan los trazadores, que hoy día se dice que son muy pocos, 3.000, tienen que haber muchos más. Entonces esa es la parte introductoria. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto asistencial en medicina materno-fetal del hospital clínico, este proceso, largo proceso que comenzó a mediados de marzo y que ya estamos terminando julio? Esencialmente, esto es el efecto que ha tenido sobre el policlínico, en las atenciones de policlínico, y este es el efecto que ha tenido sobre las atenciones de ecografía. En línea azul era el año 2019 y en líneas rojas el año 2020. Y esto de acá abajo es el aporte de los becados a la cantidad de procedimientos, tanto de policlínico como de ecografía, que nosotros hemos hecho en estos periodos, desde marzo hasta ahora. Entonces, si ustedes ven, las cifras han ido bajando en forma significativa. Tenemos un 70% menos de atención de policlínico a junio del 2020, de lo que teníamos en junio del 2019. Y tenemos un aporte de becados de un 30% a este porcentaje de baja, y acá en las ecografías hemos bajado casi un 60%, 56%, de lo que era al 2019, la relación al 2019 en el mismo mes. Y el aporte de los becados llegó a ser un 40%, hoy día es menos porque los becados materno-fetales, que son los que aportaban esencialmente acá, están haciendo sus actividades académicas, así que dejaron de participar en nuestras actividades asistenciales y por eso se notó la baja importante del aporte de becados. Ahora quedan solamente los becados que están haciendo su actividad académica con nosotros en la unidad, el resto está en extramuro. Entonces, eso es la realidad. Ahora, como dije, esto no es solamente un impacto económico, que lo va a ser y mucho, porque no solamente para nosotros, para el resto del hospital, sino que ni tampoco, y bueno, y también es obviamente un impacto en lo académico, porque obviamente que con estas cifras no podemos hacer la academia que hacíamos antes, sino que esencialmente es lo que va a suceder con los controles. Aquí se dejó de hacer cribado de 11-14, se dejó de hacer cribado de 20-25 a mucha población, se dejó de controlar a las pacientes con patologías crónicas, se dejó muchas cosas. Y esas pacientes siguen embarazadas, por lo tanto vamos a ver los efectos de eso en el corto plazo, en un rango no mayor de 6-7 meses, porque son las embarazadas que no se han controlado y que están controlándose de forma iterativa por algunas partes y que en algún momento van a llegar con patologías gravísimas a nuestros hospitales. Entonces y esto es interesante porque los partos no se afectaron tanto salvo el último mes, y que claramente con el devenir de los meses esto se va a ir viendo más importantemente, porque nosotros dejamos de ingresar pacientes por 3-4 meses. Por lo tanto, nosotros dependemos de eso. Así que los partos dependemos de eso. Y acá, ¿por qué no bajó tanto? Porque el San José nos derivó mucho sus partos. Hoy día el San José ya no tiene la ocupación de COVID que tenían en esos momentos, y por lo tanto puede seguir atendiendo sus partos. Así que esto no va a seguir derivándose para acá. Así que vamos a ver también efectos en cuanto al número de partos, obviamente, en algunos meses más. Entonces, esto es la baja de partos. 37% con relación al 2019, 60% con respecto al 2018.
Entonces esa es como la parte introductoria, y ahora veamos el impacto de este COVID en el embarazo en sí. Esto ha sido súper difícil. En el mundo en general existe concepción de que por alguna razón se ha descuidado a las mujeres embarazadas. Y este descuido ha sido manifestado en base a las publicaciones realmente que vayan a definir cuál es el impacto real que tiene el COVID sobre el embarazo. No está muy claro, no está muy claro sobre la mujer embarazada, no está muy claro sobre el feto. No hay una evidencia científica todavía muy sólida, así que esto está por venir, todo lo que es la evidencia científica sólida. Yo traté de rescatar algo de eso, y producto que también internamente en Chile no se han entregado la información. El Ministerio de Salud nunca ha entregado información sobre el impacto de esto sobre la mujer embarazada. Hace poco el ministro se tuvo que deshacer en disculpas por una muerte materna, por un tromboembolismo pulmonar secundario a un COVID en el puerperio. Claramente nosotros todos sabemos ya hoy día que todas las puérperas tienen que usar anticoagulantes, pero obviamente que eso no se ha socializado entre toda la comunidad de obstetras ginecólogos, entre toda la comunidad de médicos que manejan a estas mujeres embarazadas, y se produjo esta muerte. De hecho, hay ya 2 o 3 muertes más de situaciones parecidas, con tormentas de citoquina, etc. Entonces hay claramente un efecto importante sobre el embarazo, que ya se los voy a mostrar en cifras. Pero todavía esto, como digo, ha sido muy difícil de obtener los datos. De hecho, no hay transparencia en cuanto a la información de datos, y lo que yo he hecho es más bien estimaciones del efecto eventual sobre el embarazo a través de cosas que les voy a mostrar a continuación. Entonces, antes de partir con eso, brevemente recordarles por qué el embarazo sí puede estar muy afectado por infecciones virales. Y eso especialmente infecciones virales que afectan el aparato respiratorio. Y eso especialmente por los aspectos fisiológicos e inmunológicos del embarazo, que se los voy a recordar. Primero que nada, el tracto respiratorio de la mujer embarazada hay que recordar que tiene cambios. Hay una disminución de la capacidad total pulmonar de 4 o 5%, que es lo que se vio en eso. También hay un aumento gradual de la ventilación corriente, que sube esencialmente entre 35 y 50%, producto de las hormonas, producto del aumento de la concentración de CO2. Hay una disminución de la capacidad residual funcional en las embarazadas, que eso es súper importante para las patologías con efecto respiratorio, especialmente las infecciones respiratorias. Pero sí tiene este aumento de la capacidad inspiratoria y aumento del consumo de oxígeno, que también es relevante. Entonces, el embarazo per se ya tiene un problema desde el punto de vista de los volúmenes y las capacidades que tiene, y obviamente el efecto de una infección puede deteriorarla más rápido o generar un cuadro más severo en la mujer embarazada. Y lo otro es el sistema inmune. Es importante entender que el sistema inmune en la embarazada hay una tolerancia, pero es una tolerancia parecida más bien a un cáncer, donde en general la tolerancia no es necesariamente que la paciente está generando un rechazo, sino que más bien está tolerando, está inhibiendo el efecto citolítico, y más bien se está adaptando a la presencia de estos genes extraños. Esa es la tolerancia, igual como un cáncer, funciona igual que el cáncer del embarazo. Y lo interesante es que en el embarazo hay 3 etapas. La primera etapa, que es el primer trimestre, es más bien proinflamatoria. Por lo tanto, cualquier efecto inflamatorio va a exacerbar esta actividad inflamatoria, que es necesaria, pero no exacerbada. Pero en la mitad, en el resto del embarazo, que es hasta antes del parto, el embarazo funciona, y especialmente el crecimiento fetal, funciona en un ambiente antiinflamatorio. Entonces, este ambiente antiinflamatorio es fundamental para que el feto crezca. Y lo que pasa con el COVID en la mitad del embarazo, desde las 13 semanas hasta las 36 semanas, en ese periodo, es que obviamente si hay una infección de algún tipo en la placenta, se va a afectar el crecimiento. Y eso es lo que se ve: restricción del crecimiento fetal, se ve en preeclampsia, etcétera, en el contexto de estas inflamaciones en este periodo donde es más bien antiinflamatorio lo que predomina en la segunda mitad del embarazo. Y por último, al momento del parto vuelve a aparecer la inflamación, que se requiere la inflamación hacia el final del embarazo. Entonces eso es súper importante tenerlo presente. ¿Cuáles son el peor momento, obviamente, para una inflamación? Es en la mitad del embarazo. Es donde el feto requiere este ambiente antiinflamatorio para crecer. Y ahí es donde se afectan todos los fenómenos, puede afectar fenómenos inflamatorios infecciosos al parto. Y lo otro interesante de por qué la inmunidad o el sistema inmune es importante, se refleja justamente en esto.
y el virus, y la presencia de virus que producen inflamación. Es que la preeclampsia, por ejemplo, es estacional. La preeclampsia nosotros antes del COVID sabíamos que tiene una estacionalidad, y que es mucho más frecuente en los meses de invierno, como se observa en esta gráfica, julio a septiembre. Y eso obviamente que uno se pregunta, ¿qué hay en el invierno que no hay en el verano? Bueno, virus. Entonces, claramente hay patologías que se asocian con inflamación, y una de ellas es la preeclampsia, y de hecho se ha visto que en el COVID la preeclampsia es más frecuente, la restricción es más frecuente, la preeclampsia es más frecuente, el parto prematuro es más frecuente, todo tiene que ver con inflamación sobre un ambiente que debiese ser antiinflamatorio. Entonces, claramente aquí el virus debiese, por lo tanto, científica y racionalmente es bastante plausible que el embarazo se afecte por una noxa viral, especialmente en esta mitad del embarazo, y obviamente un exceso de inflamación en la primera mitad, en los primeros 3 meses, puede obviamente destruir este proceso que requiere un cálculo muy perfecto de los factores inmunológicos. O sea, hay una inflamación muy aguda, obviamente que se va a perder la gestación, que es lo que yo les voy a mostrar hacia el final. Entonces, embarazo y COVID. Ahora, investigación epidemiológica y transmisión vertical. Esto es la revisión que hice de la literatura internacional, más, o sea, lo que por lo menos era más atingente para esta presentación. Uno es lo epidemiológico. Hay un gran estudio norteamericano reciente, publicado ahora el 26 de junio del 2020, que es un estudio con 91.000 pacientes o mujeres con PCR positivo, mujeres en edad reproductiva entre 15 y 44 años, 91.000, imagínense el número, que tuvieron PCR positivo, y de esas 8.200 estaban embarazadas y 83.200 no estaban embarazadas. Entonces lo que hizo este grupo norteamericano fue comparar, estos son las estadísticas del Ministerio de Salud norteamericano, que por lo menos las transparentan. El nuestro todavía ni siquiera es capaz de informar eso, pero bueno, eso son cosas ajenas a nuestra voluntad. Pero ellos informaron esto, compararon estos dos grupos, y primero encontraron que una cosa interesante, que los norteamericanos no están haciendo cribado universal, porque el 97% de estas mujeres eran sintomáticas. Por lo tanto, son mujeres que acudieron con síntomas a hacerse estos PCR. Aquí no hay cribado universal, 97% sintomáticas. ¿Y cuáles fueron los síntomas más frecuentes? Que fueron similares a la población de mujeres no embarazadas fueron la tos y la disnea, y las que no fueron similares a la población de mujeres no embarazadas fue la cefalea, la mialgia, la fiebre y la diarrea, que en general tienen menos, las mujeres embarazadas tienen menos síntomas de este tipo que las mujeres no embarazadas, se manifiestan menos, por el hecho de que la mujer, como les dije, en este proceso, en esta mitad del embarazo, es más bien antiinflamatoria, o sea, tiende a no manifestar mucho las inflamaciones, así que los síntomas se manifiestan menos. Otro elemento más de esta publicación que es súper interesante, que se las recomiendo, y es muy breve, cortita, como todo lo que hay ahora, porque no se sabe mucho del COVID, es esto: cuáles son las patologías concurrentes, que ya se los voy a mostrar lo que pasa en nuestro hospital, las patologías concurrentes de las mujeres embarazadas comparadas con las no embarazadas. Las mujeres embarazadas son mucho más, tuvieron mucho más patologías concurrentes que las mujeres no embarazadas en estos ámbitos: enfermedades pulmonares crónicas, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares. Todas las mujeres que tuvieron PCR positivo para COVID tienen más de esto. O sea, la patología concurrente hace que el COVID se manifieste tal vez más rápidamente en estas mujeres. Se hacen sintomáticas. Tal vez hay muchas PCR, o sea, hay muchas mujeres COVID que no tienen estas patologías concurrentes, que más bien son las asintomáticas, que no son parte de este estudio. Y lo otro interesante, que de este grupo de mujeres embarazadas que tenían PCR COVID positivo comparadas con las mujeres no embarazadas de la misma edad con PCR positivo, se ve que hay mucho más riesgo de hospitalizarse, 5 veces más que las mujeres que que no estaban embarazadas. Hay mucho más riesgo de llegar a la UCI o de hacer ventilación mecánica en forma significativa, 1.5, 1.7, o sea, 70%, 50% más. Y lo que no hubo diferencia significativa fue en las muertes, 0,2% de muertes maternas, 1,5% de UCI. Acuérdense de este número, porque les voy a mostrar cuál es la frecuencia en nuestro país, en Chile, o sea, en el hospital clínico. Entonces, no hubo diferencia en muertes maternas, o sea, en muertes de mujeres, muerte materna acá y muerte de mujeres en el grupo de mujeres en edad reproductiva, fue 0,2% para ambos grupos. Así que lo que sí hay efectos es en la hospitalización y en el uso de unidades de cuidado intensivo. Hay más probabilidad de usarlas que en las mujeres de la misma edad, pero sin embarazo. Y el otro aspecto que también es interesante, pues aquí hay un elemento que hasta el momento estaba muy debatible,
todavía sigue siendo debatible, porque estos son casos aislados. Este es un caso que se presentó en una revista muy importante, que es Nature Communications, ahora recién en el 2020, donde se confirma la transmisión transplacentaria de este virus, y con efectos no solamente a nivel con presencia a nivel de placenta, como sale acá, placenta, líquido amniótico, obviamente que hace, y en la sangre del cordón umbilical, sino que también con efectos a nivel de la resonancia magnética del cerebro de este recién nacido. Entonces eso es interesante conocerlo, porque la transmisión vertical no solamente puede, y este niño se manifestó con signos neurológicos, y que lo que hoy día no se sabe mucho, ya esto yo creo que casi hay más consenso que sí hay transmisión vertical, y que hay depósito del virus en las placentas, y por eso que hay inflamación, y por eso que hay restricción, por eso que hay preeclampsia, parto prematuro, etcétera, sino que también esto es lo peligroso, que puede empezar a haber a largo plazo efectos en el cerebro de estos recién nacidos que estuvieron en mujeres con COVID. Y eso lo vamos a ver en años más, o en un año más van a empezar a aparecer publicaciones de los efectos de este virus sobre eventuales secuelas neurológicas. Y ahora vamos a los datos del hospital clínico y estimaciones, porque como les dije, estimaciones a nivel nacional del efecto del embarazo, porque a pesar de que hay iniciativas de grupos en nuestro país, especialmente uno que se llama Gesta COVID, todavía esos no son datos nacionales, por lo tanto no tenemos una visión de lo que pasó en el país. Y eso, la única forma de hacerlo es a través de estimaciones. Y yo les voy a mostrar los datos de nuestro hospital. No tengo los datos del Gesta COVID, así que no se los voy a mostrar, porque eso además la Carolina Silva, que es la que está coordinando, y Álvaro Sepúlveda después podrían comentar sobre eso. Pero esto, ¿de dónde finalmente, para hacer las estimaciones, de dónde uno saca la información? Hoy día podemos sacar información del INE, porque ahí tenemos el número, la población chilena, tenemos el número de partos que hay en Chile cada año, y tenemos también lo que va informando el informe epidemiológico 2 veces por semana, ya vamos en el 35, que es al 19 de julio, y también tenemos esta información que les dije que uno podía obtenerla a través del Centro de Modelamiento Matemático, que era para lo que anteriormente les mostré. Pero para el tema de embarazo, en estos dos informes uno puede obtener la información para hacer estas estimaciones. Y la estimación se basa esencialmente en cuál es la cantidad de mujeres en edad reproductiva en Chile, 4.300.000, que representa el 22% del total de la población, que son 19.400.000 en Chile. Entonces, este 22%, que es similar al estudio norteamericano, ¿eh? 22% de las norteamericanas, 21% de las norteamericanas están en edad reproductiva, así que es un número que se repite. Y lo otro que uno toma en cuenta son el número de partos, que se espera para el año 2020, son 238.000, y cuántos partos uno esperaría mensualmente, son cerca de 20.000, y eso más o menos, y eso representa un 5,5% de las mujeres de edad reproductiva que pudiesen estar embarazadas. Y ese número, 5%, es el número que en general en todas las poblaciones se debiese esperar. Un 5% de mujeres debiesen estar embarazadas en un periodo de tiempo específico. Y por lo tanto, si uno usa este número, obtiene desde el número de mujeres que estaban en edad reproductiva y que estaban positivas para COVID, que eran 92.000, al 19 de julio, uno obtiene este número de mujeres que durante este proceso se han afectado estando embarazadas, se han afectado de COVID, que deberían ser 5.127 pacientes a la fecha. Entonces, ese es el número, cómo se obtiene. Y acá están las cifras. Entonces, eso es cómo ha ido evolucionando desde el 29 de marzo, o sea, desde marzo hasta ahora, cómo ha ido evolucionando el número de pacientes embarazadas, pero estimadas, que han tenido PCR positivo o están infectadas por COVID, y la cifra llega a un 5,6% del total de mujeres embarazadas. Un 5,6% del total de mujeres embarazadas se ha infectado de PCR COVID. O sea, se ha infectado de coronavirus. Entonces, eso es la cifra. Uno debiese esperar más o menos cerca de un 6% de nuestras mujeres embarazadas que se hayan infectado. Y obviamente que esa cifra va a ir bajando a la medida que vayan pasando los meses y esta infección vaya acotándose. Y este gráfico igual es súper interesante, porque muestra cómo ha sido la evolución por día. Este es el incremento diario de mujeres embarazadas infectadas. ¿Cuántas mujeres se infectaron este día, Llegamos a este pico acá. 160 mujeres
se infectaron en esta semana, 21 de junio, 160 mujeres al día. Y eso empezó a bajar en forma dramáticamente rápido de ahí en adelante, y hoy día estamos en 21 mujeres que se infectaron en el último informe, 21 mujeres embarazadas. Entonces eso también habla hace el correlato de cómo esto se ha manifestado en las embarazadas. Pero este número es súper interesante, 5.000 mujeres. Gesta COVID tiene 600 mujeres. El Hospital San José 400, o sea, entre Gesta COVID, que es, ya se los voy a mencionar más adelante, más el Hospital San José ya tienen 1.000. O sea, en Santiago, en esos dos centros hay 1.000. Las otras 4.000 habrá que ver dónde están. Y estos son esencialmente mujeres sintomáticas. Aquí este 5,6% representa a las mujeres sintomáticas, porque la mayoría de lo que se ha hecho en Chile es en mujeres, al igual que en Estados Unidos, es en mujeres que llegaron a consultar por algún síntoma a los hospitales públicos. Por lo tanto, este número de mujeres en edad reproductiva que estaban con PCR positivo es el número de mujeres que en general consultaron por síntomas. Así que acá hay que multiplicarlo por 10, o sea, sumarle unos 10 puntos más, que sería el número real de mujeres embarazadas que han estado infectadas por COVID. Que de hecho en nuestro hospital, ya les voy a mostrar las cifras, es más real. Y de hecho acá están las cifras. Esto es la realidad de nuestro hospital. Entonces nosotros en este mismo periodo, de abril hasta ahora, hemos tenido, de marzo, hemos tenido 51 casos de mujeres embarazadas. 38 de ellas ya han tenido su parto, tuvieron parto, lo que representa cerca del 11% de nuestros partos. O sea, ¿se acuerdan del número anterior? 5,6. Realmente este es el número. ¿Por qué este número es más alto? Porque acá nosotros tenemos un gran número de pacientes asintomáticas, porque acá tenemos cribado universal. A todas las mujeres que llegan a tener una inducción o una cesárea se le está haciendo el PCR, y de ese grupito tenemos un 70% que son asintomáticas. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí más representado lo que realmente sucedió o está sucediendo en las mujeres embarazadas, como un 11% de positividad de PCR, o sea, positividad para COVID. Y obviamente que la mayoría de las mujeres embarazadas fueron asintomáticas, 70%. De hecho, el estudio norteamericano también muestra 70% de mujeres que fueron asintomáticas de ese estudio. Después, los casos activos de COVID en nuestro hospital. También es interesante ver cómo esto ya casi está desapareciendo de las pacientes que nosotros atendemos, 0,04%. Estos son los casos recuperados, los casos activos. Así que eso, aquí cuando estábamos a principios de junio, nosotros teníamos como iguales los casos activos y recuperados. Después empezó rápidamente, nuestro hospital se adelantó a lo que pasó o se está pasando en nuestro entorno, digamos. El hospital empezó a tener muchos más casos recuperados porque obviamente empezaron a disminuir los números de parto y las pacientes que llegaron a nuestro hospital. Así que esto es más bien reflejo de eso, yo creo, que de alguna política específica local sobre el tema. Digamos, no hemos hecho ninguna política específica y no se puede hacer. Y de estas pacientes de nuestro hospital yo saqué algunas cosas que son factibles de sacar por el momento de la base de datos que están completando las matronas, que ellas llevan la base de datos COVID de nuestro departamento, y que los becados estamos tratando de irlas llenando y actualizando, pero todavía no hemos tenido muchos datos, así que los que les voy a mostrar son estos. 67% de nuestras pacientes son asintomáticas, y de los que hicieron síntomas, la mitad tenía fiebre, un tercio tenía tos, un tercio tenía mialgia, y no es despreciable el número de pacientes que tuvieron neumonía. Un 20% debutaron o tuvieron una neumonía al momento del diagnóstico. Y esta es las patologías concurrentes que yo les mostré en el estudio norteamericano. Hipertensas crónicas 5,8, comparado con la tasa habitual de nuestro departamento, 4,5, es un poco más alto, 3,1 de asma, 2,5 lo habitual, y 2% de lupus, 0,8 lo habitual. Así que eso, por lo menos hay una tendencia. Vamos a ver si los números aumentan en el hospital, pudiese haber algo mejor, algo más significativo. Y lo otro es esto, dos de estas pacientes que tuvimos estuvieron en la UTI. Y, o sea, esos 3,9%, ¿se acuerdan de la cifra norteamericana? 1,5%. O sea, nosotros tendríamos un poquito más alto, pero claro, son números muy, muy pequeños, 2 de 51. Así que va a haber que ver qué pasa con el resto del tiempo, pero claramente hay una manifestación de que las pacientes embarazadas llegan a la UCI. No se mueren, pero llegan a las UCIs.
Y esto es interesante, esto es lo que yo les decía, la tasa de abortos, eso es muy llamativo. 1,5 es lo habitual de nuestro departamento. Hoy día la tasa de aborto en los pacientes COVID es 12%. Entonces eso es lo más manifiesto, o sea, esta primera mitad del embarazo donde hay inflamación, pero si uno le agrega una inflamación extra, el daño placentario es tal que se produce, obviamente, una pérdida reproductiva. Entonces ahí es donde yo creo que va a estar el principal efecto, en la pérdida reproductiva de estos primeros meses. Y lo otro, el otro gran efecto que también se ha manifestado en otros hospitales es el parto prematuro. Bajo 34 semanas, 6,1 versus 3, o sea, el doble de parto prematuro bajo 34 semanas en nuestra población de pacientes de Hospital Clínico Universidad de Chile. No tengo más datos, como les dije. Y por último, mostrarles las iniciativas que han habido producto de investigación tanto nacionales como internacionales, en torno a este tema y que nosotros queremos y vamos a participar en muchas de ellas. Este es lo que Álvaro hizo, que ya mostró en una reunión clínica, que este metaanálisis, que él todavía estamos esperando, ya vamos en la tercera o cuarta revista, no sé cuál vamos, porque obviamente las otras las han rechazado, porque esto es tan rápido que aparecen mejores metaanálisis. Pero ahí estamos, esperando que en la Fetal Diagnosis and Therapy no se aprueben este metaanálisis. Después también está esta iniciativa que es un registro nacional de pacientes embarazadas con COVID. Como le dije, Carolina Silva y Álvaro Sepúlveda están participando en ese, que se llama Gesta COVID. Después está esta iniciativa internacional del Imperial College de Inglaterra que se llama PAN-COVID, que nosotros estamos participando, ya lo pasamos por el comité de ética y vamos a empezar a incorporar nuestros datos una vez que consigamos el consentimiento informado de nuestros pacientes. Vamos a empezar a incorporar los datos de los pacientes del hospital clínico en este registro internacional. También está este estudio del Hospital Clínic de Barcelona, que es un estudio con todas las pacientes con PCR, no solamente las pacientes que tuvieron PCR positivo, sino que también las PCR negativos, o sea, un estudio de una serie de PCR para ver cuáles fueron los efectos de las pacientes que tenían embarazadas con PCR positivo y embarazadas con PCR negativo. Así que es un estudio bien interesante que está haciendo el equipo de Barcelona, que nosotros estamos en la etapa de espera, digamos, de consentimiento informado y todo eso del comité de ética, para empezar a conseguir la información. También está este otro estudio de Oxford, que se llama InterCovid, que también nos contactaron, pero bueno, como hay tantos estudios aquí internos que no se puede hacer tanto en tantas pacientes, muchos estudios en las mismas pacientes y con diseños parecidos. Este es un estudio caso control, anidado, que se llama InterCovid de Oxford, entonces estamos viendo a ver si se puede hacer en el Hospital San Borja, este estudio del InterCovid. Y por último, María Inés Luco y Catalina Hitchfeld están tratando de ver esto que ya les mostré, que es la transmisión vertical, la viremia materna y la presencia del virus en la placenta. Están tratando de aplicar algunos fondos para poder hacer ese estudio. Entonces, estas son las iniciativas locales. Súper interesante que esto ha llevado a mucha iniciativa local. Y entonces las conclusiones, en cribado universal, que como el que nosotros hacemos, un 70% de los casos son asintomáticos. Eso es lo que hemos nosotros por lo menos encontrado. Se parece mucho a unas publicaciones que había anteriormente. Después los síntomas más frecuentes que nos encontramos son fiebre, tos y mialgia. La mujer embarazada con COVID-19 tiene mayor riesgo de desarrollar un cuadro severo que la mujer no embarazada. Hay más presencia de mujeres nuestras en la UCI, 4 mujeres tuvieron neumonía, o sea, no es despreciable. Alrededor del 1,5 a 3% de las embarazadas pueden requerir una UCI y o ventilación mecánica. Estudio norteamericano, lo que nosotros hemos visto en nuestros pacientes. Existe al menos el doble de riesgo de parto prematuro y 10 veces más riesgo de aborto en las embarazadas con COVID-19 en nuestra serie. Es posible la transmisión vertical con efectos neurológicos inmediatos, al menos según la evidencia científica, y veremos si esto se va confirmando. Efectos mediatos, eso está por verse, y se requiere participar en estudios multicéntricos, como lo que les he mostrado, nacionales e internacionales, para determinar el real riesgo para la madre y el feto de esta enfermedad. Y eso, muchas gracias por la presencia y audiencia vía Zoom. Voy a dejar de compartir para recibir comentarios. Yo creo que Mario ya se fue, porque en algún momento sí, escuché... Muchas gracias Mauro por la presentación, súper completa, y en lo que agregaste al inicio, verdad que da mucho valor a todo lo que presentaste, porque nos sitúas en el contexto nacional, de cómo estamos y cómo a lo mejor podríamos salir.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Doctor Molina. Varios. Sí, muy buenos días. Primero, mis felicitaciones a Mauro por su excelente presentación, que yo creo que nos colocó al día. Una pregunta muy concreta, más bien básica, Mauro. Dado de que el virus, una de las cosas que produce es el tema de la tromboflebitis y en realidad finalmente llega a una coagulación intravascular diseminada. En la entrada del virus es importante por el hábito, porque utiliza el mecanismo de la angiotensina, básicamente la angiotensina 2, y después posteriormente viene todo el fenómeno de la citoquina que crea todo el conflicto para transformarla en la coagulación intravascular diseminada. En este caso, en la embarazada, ¿existen mayores riesgos o menos riesgos que este mecanismo por el cual penetra el virus y después actúa directamente sobre el endotelio de los vasos sea más frecuente, es más sensible, es menos sensible? Esa información no la tengo de un punto de vista de ciencia básica. Gracias, Mauro. Sí. O sea, yo creo que eso es justamente lo que está en estudio, pero esencialmente uno sabe que esta tormenta de citoquinas son los efectos que se producen justamente en las embarazadas que llegan a las UCI. Y lo interesante que se habla allí es que la paciente que tiene ya una memoria, ¿ya? O sea, que haya tenido algún contacto con este virus previamente, no necesariamente este, sino los otros SARS, esas pacientes tienen la posibilidad de hacer tormentas de citoquina aún peores. Entonces, ese tema puede ser interesante para el futuro. Que mujeres que tuvieron algún contacto, que hasta en memoria, y que vuelvan a entrar en contacto con estos virus, que ya sabemos que no dura más de 3 meses, estas serologías positivas, estas defensas, estas mujeres eventualmente pudiesen, en un segundo pic, pudiesen haber casos más severos que los que estamos viendo hoy día, producto de este mecanismo de memoria que hace que finalmente estas tormentas citoquinas se manifiesten más rápidamente. Entonces, si no hay vacuna, esto puede ser, claro, puede ser que a futuro veamos más casos aún más severos que los que estamos viendo hoy día. Por este concepto de que es interesante que vieron algunos estudios inmunológicos que han visto esta relación con la memoria y con la tormenta de citoquina. Entonces eso, y de hecho siempre las tormentas de citoquina son más tardías. Se presentan no inmediatamente, se presentan más adelante, y tal vez tenga que ver con este fenómeno que se produce en el proceso. En el proceso parece que la paciente se está recuperando, ¡pum!, y de repente se echa a perder. Y eso tiene que ver también con este proceso de la información. Y obviamente que la placenta tiene estos receptores para angiotensina, y ahí también hay estudios que muestran que también la embarazada puede afectarse. Así que claramente hay elementos de ciencias básicas que apuntan a que la preeclampsia, la inflamación que produce restricción, que nosotros vimos un caso, de hecho tuvimos un caso que hizo una restricción. Ahora, la paciente tenía varias cosas más, tenía un SAF0 negativo, pero igual ella hizo un COVID en el embarazo y finalmente terminó con una restricción muy severa, y terminó con un cuadro que terminó yéndose a intermedio al menos, con una preeclampsia. Entonces, yo claramente veo que aquí hay espacio para eso, para que las mujeres hagan inflamación. La inflamación lleva a preeclampsia, la inflamación lleva a parto prematuro, la inflamación lleva a estas restricciones de crecimiento, porque la placenta obviamente deja de funcionar idealmente, y lo peor, que puede pasar por vía sanguínea al cerebro de estos niños y generar, en algunos casos, esperemos que no sea muy frecuente, cuadros que puedan generar algún tipo de secuela neurológica a largo plazo. El autismo, por ejemplo, es lo que se ha visto en otras infecciones virales, como la influenza, como la malaria, influenza, no sé cuál de esas, pero lo leí por ahí, que el autismo o el espectro autista está asociado con infecciones virales. Así que esa pudiese ser algunas secuelas neurológicas a largo plazo. Así que eso lo podría contestar por mientras. O sea, hay mucho espacio para investigar, y por ahí van las investigaciones, como usted muy bien lo señaló, Doc. Mario, Mauro. ¿Quién dirige hoy? Valentín. Yo, doctor. ¿Puedo pedir la palabra? Doctor, sí, adelante. Mauro, muy interesante lo que ha presentado, y me surgen algunas dudas con respecto a la fisiología del embarazo e infección. Se ha demostrado que uno de los efectos de la progesterona es inhibir la activación y la proliferación de los linfocitos, ¿ya?
y que la respuesta inflamatoria inicial cambia posteriormente, nos hace crónica, por decirlo así. Tú has mencionado la infección crónica. Entonces la pregunta es si los datos que hay no son muy preliminares para el tiempo que llevamos de pandemia, porque tú mismo dices al final que el resultado es menos de un 2% de efecto, ¿no? En todo el embarazo. Entonces, yo insisto que la progesterona tiene un efecto defensivo del feto a lo largo del embarazo y en los primeros 3 meses, como tú dices, la respuesta es la respuesta defensiva propia a la agresión del virus, ¿ya? Pero después bajan los linfocitos. Entonces, no entiendo bien estos trabajos que tú mencionas, de que habría efectos dañinos sobre el feto. O sea, en el resumen la pregunta es, ¿hay realmente efecto al término del embarazo y cómo se está viendo en nuestro departamento? O sea, como mencioné en la presentación, la información que tenemos son la información que yo les mostré de los datos del hospital clínico y la información internacional de este estudio norteamericano y algunos otros estudios chinos por ahí que también han mostrado cosas, pero todavía no hay podríamos decir, un consenso de cuál es el efecto real. Ahora, lo que se ha ido, inicialmente se planteaba que las embarazadas como que tenían las mismas riesgos que la población de mujeres en edad reproductiva. Y eso creo que se ha ido cambiando y ha ido modificando y mutando hacia pensar que la embarazada tiene más riesgo que la mujer no embarazada. Por lo tanto, por ahí yo creo que he visto en los últimos tiempos publicaciones que están apuntando hacia eso. Así que hacia que esto no es tan benigno para la embarazada. Ahora, no es masivamente más que el resto de las mujeres en edad reproductiva, pero más. Tienen más hospitalización en la UCI, tienen más uso de ventilación mecánica, hacen tormentas de citoquina más frecuentemente que las mujeres no embarazadas. Entonces, hay un elemento de severidad para el embarazo. Y además para el feto, está este otro tema del parto prematuro, y que lo que está por estudiarse si tiene más preeclampsia o no, restricción de crecimiento fetal, eso está más claro, que hay más restricciones de crecimiento fetal, y aborto. Mortinato todavía no está muy claro, si hay más mortinato. Entonces, pero por lo menos ahora, eso, ¿cuál es la explicación de eso? Obviamente que en la presentación no era mi intención siquiera llegar a ese concepto, pero yo les mostré algunas ideas desde el punto de vista de la inmunología, que es por donde esta cosa puede funcionar, y claramente el embarazo del tipo como yo les mencioné, que la primera mitad del embarazo es proinflamatoria, porque eso permite la implantación del embrión, tiene que haber un ambiente proinflamatorio con citoquinas inflamatorias, con presencia de natural killer que colaboran con natural killer residuales que colaboran con la implantación. Entonces, ese proceso es un proceso que es proinflamatorio, donde hay citoquinas proinflamatorias, y que obviamente que si a eso se le adiciona una inflamación extra, eso puede generar pérdida reproductiva, si eso se inflama mucho más. Y por otro lado, en la segunda mitad del embarazo, que es el momento en que el feto crece, lo que se requiere esencialmente es un estado, un patrón, que es un patrón antiinflamatorio, un patrón donde predomina el transforming growth factor beta, la interleuquina 10, Exacto. donde esencialmente todo ese periodo es un periodo de inflamación, y el feto requiere crecimiento, requiere eso para crecer, y la placenta en general requiere eso para no manifestarse en una preeclampsia y no manifestarse en un parto prematuro. Entonces todo ese proceso es antiinflamatorio, y allí obviamente que juega un papel fundamental la progesterona, donde llega a niveles más altos. Entonces ese proceso ahí sí que tiene una relación con la progesterona, y ahí obviamente en ese momento, si se le agrega o adiciona una inflamación, en un momento donde hay un ambiente antiinflamatorio, obviamente que ahí se pueden manifestar otros cuadros. Y gracias a que tiene este ambiente antiinflamatorio es que no se manifiestan mucho más severamente todos los cuadros, porque si no estuviera, eso se perdería. Claro, el embarazo se perdería inmediatamente. Entonces yo creo que claramente los mecanismos de adaptación que tiene el embarazo favorecen a que esto no sea un desastre. Pero eso no significa que hay pacientes que son más susceptibles, porque obviamente hay mujeres que son más susceptibles a hacer inflamación. Mujeres lúpicas, como aparecía ahí, hipertensas crónicas, diabéticas, obesas, son más susceptibles a tener inflamación.
y por lo tanto esas pacientes están más predispuestas a que esta infección las severice. Y no solamente a ellas, sino que también a sus embarazos. Así que yo creo que por suerte está la progesterona. Si no tuviera la progesterona que te juega un papel, porque es inmunoreguladora, claramente, el embarazo se perderían todos los embarazos frente a la primera infección. O sea, por suerte esa mujer tiene eso y además tiene todavía sus defensas frente a las infecciones. Pero así todo, tiene más riesgo que la mujer que no está embarazada, de la misma edad. ¿Mm? Lo que tú has dicho al final, Mauro, estamos totalmente de acuerdo y es el punto. La inflamación al comienzo es distinto si se hace crónica durante todo el transcurso del embarazo y la progesterona defiende, o sea, como hormona. Entonces, te hago el comentario de que hay distintos especialistas y sobre todo los epidemiólogos que, dicho con todo respeto, de repente pueden malinterpretar o sobreinterpretar esta inflamación. La inflamación es defensiva al comienzo y después disminuye los linfocitos y mantiene el embarazo. Y es la causa por la cual, como tú decías, llega al término. Entonces, yo creo que hay que interpretar correctamente el resultado de la inflamación. Las mujeres que ingresan más a ventilación mecánica no quiere decir que tengan una enfermedad crónica como sería, por ejemplo, el EPOC, por decir algo, sino que es porque ventilan mal, probablemente, entre los cuales la disminución de la capacidad pulmonar por el embarazo está disminuida. Entonces yo creo que esto hay que interpretarlo correctamente, ese es el punto. Y tú lo hiciste muy bien al final de esta aclaración, ¿ya? Y ahí estamos de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Yo quería preguntar al doc. Adelante. Bueno, obviamente gracias por la presentación, encontré clarísima, un tremendo resumen internacional y local. Y bueno, muy puntual sobre lo mismo, si es que porque si uno junta lo que se está mostrando más claramente ahora de que las mujeres embarazadas desarrollarían un cuadro quizás más severo, más hospitalización, más ventilación, y si lo juntamos con el otro elemento que mostró que además presentas más comorbilidades, ¿cierto? Hipertensión, creo que asma y otras. Hasta ahora no sé si hay algunos trabajos que hagan algún desglose que harán de las pacientes que embarazadas que desarrollan cuadro más severo, que va a ser sentido igual tengan más prevalentemente estas patologías, que en parte es por el embarazo, obviamente por todas las, como los fenómenos inmunológicos, adaptación del embarazo, cambios respiratorios, pero además, obviamente, las comorbilidades son dos elementos que seguro que están jugando un rol. Y si es que con los datos que hay hasta ahora, no sé si locales o internacionales, si es que las pacientes que embarazadas tienen mucho más peso de comorbilidades o no. Debería ser así, pues. Sí. Bueno, por eso, bueno, no está Álvaro ni la Carolina, así que ellos están haciendo este registro nacional que se llama Gesta COVID, y que en la práctica yo creo que ellos sí pueden tener algunos datos sobre eso. Ahora, lo importante a pensar para que no se confunda la información, es, especialmente la norteamericana y la que yo mostré, es que las pacientes que desarrollan un embarazo con coronavirus, en general, y que hacen síntomas, esas mujeres en general tienen comorbilidades, lo que no significa que las embarazadas tienen más comorbilidades que las mujeres en edad reproductiva no embarazadas, sino que se da la circunstancia que las que hacen coronavirus tienen más comorbilidades. Entonces, lo más probable que si uno mete a esta ecuación en general, porque nosotros sí lo tenemos, nosotros sí tenemos un cribado universal, y por lo tanto, en nuestro caso, por ejemplo, ustedes vieron que las comorbilidades no pesaban tanto, porque en nuestra población el 70% de las mujeres fueron asintomáticas, así que ahí las comorbilidades pesan menos. Entonces yo creo que es muy distinto cuando tú ves un estudio donde tiene introducido mujeres que son asintomáticas, como el nuestro, 70%, versus el norteamericano que tenía 3% solamente de mujeres asintomáticas. Y ahí sí que pesaban mucho las comorbilidades, ¿no? Las enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, hipertensión y otras cosas más que aparecían ahí. En nuestra población
yo te mostré la cifra y no era tan categórico, digamos, todavía no son significativas, ahora son poquitos casos, tenemos 51 casos. Pero hay que ver, yo creo, qué pasa con la población chilena que se parece más a la población norteamericana, como la población del Hospital San José. Como te dije, hay 400 casos en el Hospital San José, nosotros tenemos 51. 400 solo en el Hospital San José. Ella, la María Teresa Aye, que fue una ex becada nuestra, materno-fetal, lo mandó a publicar a Estados Unidos, y está esperando su resultado, pero ahí muestra, por ejemplo, ella me dijo, 20% de parto prematuro, bajo 37 semanas, que lo habitual es 7, más o menos el doble. Ella me dijo que tenía muy parecidas las cifras de uso de UCI, 1,5%, 2% de UCI, en las pacientes que tuvieron una muerte materna, tuvieron en estas 400, así que también se parece bastante a lo que mostró la CDC en este estudio norteamericano, así que en general el impacto es más o menos parecido, o sea, hay más UCI, más hospitalización, pero no hay más muertes maternas, hay mucho efecto sobre el parto prematuro y sobre preeclampsia, restricción. Aborto, no sé si ellos hicieron alguna casuística, pero en nosotros es muy categórico el aborto. Yo no encuentro ese un elemento que va a marcar algún momento, digamos, hay que ver si eso persiste, pero por ahí va. Así que yo te diría que en nuestra población no es muy categórico el tema de la comorbilidad, nada más que porque hay que separar las poblaciones. Las asintomáticas, las por screening universal, se van a comportar muy distinto a la otra población sintomática, o más que a la población que acudió a una urgencia, por algo, digamos, ¿no? Independiente del síntoma, si fue una fiebre, tos o dinofagia, pero que acudió por algo, esa paciente se comporta distinto a la otra y esa tiene más comorbilidades. Y ahí viene toda la conversación que tuvimos con el doctor González, de cómo son los efectos dependiendo del trimestre donde está el embarazo. Bueno, que tú nos hiciste una excelente clase en el curso de avance de medicina materno-fetal, que tiene mucho que ver con este proceso inflamatorio que discutimos esa vez para la implantación y todo eso. Así que, y que claramente se añade a eso una inflamación destructiva como es la viral, obviamente que puede ocasionar más aborto. Eso yo creo que, no sé si tú tienes esa misma convicción de que puede generarse mucho más aborto en estos casos, en una infección viral al inicio de la gestación. Estás con el micrófono apagado. Mauro, gracias por la presentación y preguntarte si existen ya recomendaciones sobre a qué pacientes aplicarles esquemas anticoagulantes, si a todas, a las asintomáticas o a las con comorbilidad o a las que tienen requerimiento de UCI. O sea, yo no preparé ese tema de la anticoagulación, pero la otra vez Luis Aravena y Álvaro hicieron una muy buena presentación y llegamos a la conclusión que había que hacer profilaxia a todas las embarazadas en el periodo del puerperio, y pensamos que también durante el embarazo algunas de ellas, especialmente las sintomáticas que estuvieron hospitalizadas, pero ahí Luis hizo una muy buena revisión. De hecho el NICE, o sea, las guías clínicas británicas también ya lo pusieron, que hay que hacer profilaxis con heparina. Y yo creo que los casos que han habido de muertes maternas por tromboembolismo pulmonar, no sé si estaban con heparina, pero esos casos son los que llegan a la UCI, habitualmente los manejan con heparina, digamos, no solamente profiláctica, sino terapéutica, en muchos casos, especialmente sabiendo esta información de que hay más probabilidad de que hagan tromboembolismo las mujeres embarazadas que están en ventilación mecánica. Entonces yo creo que eso a nivel de UCI se hace, es decir, lo que puede pasar a veces es que uno se descuide a nivel del puerperio en pacientes COVID, que ahí teníamos la discusión, si dejarlo 3 días, si dejarlo por todos los días que dice la guía británica, que era por 2 semanas o 3 semanas, era larguísimo, por los costos, por el cuidado que requiere esa indicación, porque no es llegar y decirle a alguien que se ponga 5.000 unidades de Fragmin y váyase para su casa, digamos, pueden generar una serie de problemas, digamos, por la anticoagulación. Entonces eso es, creo que en nuestra guía o lo que sugerimos fue por lo menos por los días que estaba hospitalizada. Y después solamente medias, etc. Pero hay que revisar bien lo que dijimos en esa oportunidad, porque ya queda como a criterio experto. Pero que hay que usar anticoagulante, hay que usar. ¿Ya? Eso indudablemente, profiláctico. Y terapéutico, obviamente, los pacientes que están en las UCI. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo?
La última. ¿Ah? La última pregunta, por la hora ya. Sí, ya son las 9:30. Eh, Siga. yo te felicito nuevamente por la presentación, y no solamente porque tú has demostrado un gran interés en el tema, sino que porque además el entusiasmo, ¿no? Pero te pregunto, ¿por qué hemos perdido a las pacientes que tú dices que se fueron a otra parte a atender el parto? Y de acuerdo a tu experiencia, con esta particularidad que tiene esta pandemia, ¿cuáles son los casos activos? Porque esta no es una pregunta absurda, sino que es si después que han estado activos y baja la curva, continúan siendo inactivos, por decirlo así. Porque si puede haber otro brote, ¿cuál es tu opinión? Y me refiero que tiene relación con que las pacientes sean por otro lado, o qué ocurre. O sea, No sé si entiendes. la pregunta se refiere a si esas pacientes pueden hacer otra vez infección, ¿eso? Claro, porque cuando hablamos que bajan los casos activos, se duda sobre la inmunidad de esa paciente posteriormente, ¿no? O sea, cuánto dura, en fin, y después pueden ser activos otra vez. Entonces, en tu experiencia, esa es la pregunta. O sea, ¿Cómo lo es? en la práctica yo creo que no se atiendan con nosotros o esa actividad o no actividad, porque los casos activos se definen muy simplemente 14 días después de que comenzaron sus síntomas. Esa es una definición netamente arbitraria, porque se sacó de más o menos lo que dura la infección. De hecho, en esa publicación que nos enviaron del New England Journal of Medicine, hablaban que incluso puede durar hasta 21 días el virus, pero en promedio dura 14, por lo tanto ahí se saca esta información de por qué 14. Entonces el 14 viene de eso, de que más o menos el promedio dura 14, pero hay grupos que duran 3, 4 semanas y otros duran 2 días, 3 días. Entonces en la práctica los 14 días para definir a alguien que ya está recuperado es eso, es una definición arbitraria, muchas personas van a demorar más, pero es una definición arbitraria, 14 días. Entonces eso es lo que se muestra en las estadísticas. La estadística se muestra aquellas que se recuperaron 14 días después de la infección. Entonces, ese es desde el punto de vista de eso. Ahora, eso que tenga alguna relación con que no lleguen a nuestro hospital a controlarse, yo no le veo mucha relación. Yo creo que eso tiene que ver con todo el proceso que se produjo en cuanto a la dificultad de llegar a los hospitales por las cuarentenas, al concepto de no ir a los hospitales porque es peligroso, y la embarazada obviamente que trata de cuidarse de los peligros, y además que obviamente que al no conseguir horas con nosotros, porque era difícil, porque no estaba asequible por ninguna parte, había que venir al hospital, hizo que esas mujeres, como el embarazo sigue y no se para, esas mujeres se fueron a controlar a su consultorio, obviamente, o de alguna forma accedieron a algún control. Y finalmente, si tuvieron su parto, se fueron al hospital más cercano que tenían. Yo desconozco qué pasó, porque esas pacientes nunca más las volvimos a ver. Pero en estricto rigor hubo un descenso de pacientes de un 70%, digamos, de controles, y de parto un 40%. Por lo tanto, eso claramente esas mujeres se han atendido en otro lado, pero espero, porque esto, como te digo, esto viene ahora, todas estas crisis y críticas al sistema, porque cuando las mujeres empiezan a tener más complicaciones embarazadas, nos vamos a encontrar que fue por falta de control de embarazo, que el ministro se ha esmerado en decir que no se pierdan los controles de embarazo. Pero eso no basta con decirlo, digamos. Hay que ir a buscar a las pacientes o abrir las puertas para que la paciente se sienta segura de venir a los hospitales, y eso no depende solo de nosotros, depende del ambiente, de cómo esté, como si las cuarentenas empiezan a transitar hacia la transición, y hacia los otros procesos de apertura. Yo creo que ahí va a empezar a ver todo, y espero que el hospital haga algún grado de campaña y difusión que plantee que las puertas están abiertas para las embarazadas, que sea amigable nuevamente el lugar. Y claro, es tan poco amigable llegar y el doctor está con mascarilla, o sea, obviamente que eso da mucho temor a la embarazada. Si la embarazada, en general la mujer embarazada tiene temores, más que alegrías, tiene temores de que pueda pasar algo, entonces se cuida. Y yo creo que eso es la respuesta natural de lo que se ha dado. Ahora, lo lamentable de esto es que nosotros sabemos que requerimos hacer cribados para encontrar a las patologías que producen enfermedades en el embarazo. Aunque el 90% de nuestras embarazadas son sanas, 85 pongamos,
hay un 15% que no. Y ese 15% lo encontramos en base a medirle el cuello, el Doppler arteriouterina, el seguimiento ecográfico, los exámenes de embarazo, y eso se han dejado de hacer en un 30% de las embarazadas. O sea, nosotros estamos haciendo un 30% de lo que hacíamos antes. Entonces, yo no me cabe la menor duda que eso va a tener efecto. Y a un plazo. Así que hay que esperar eso, tratar de minimizarlo lo máximo posible, abriendo las puertas ahora en agosto, que vamos a empezar a trabajar todos, y tratar de hacer el lugar amigable, lo más amigable posible, que las parejas puedan entrar, y todo un proceso, digamos, también, digamos. Las mujeres que les gusta que entre su pareja, entonces, que es natural que así sea, y hoy día son nuestros enemigos, casi, no, que no entre, que se quede en su casa. Entonces, claro, con esa actitud, ¿quién quiere venir a un lugar así? Y me encima a pagar por eso, o sea, menos, pues, mejor me voy al hospital que me lo atienden gratis. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer conciencia de que este es un proceso complejo, delicado, que tiene que ser muy meticuloso, porque si no, no va a llegar nadie acá. Si no, tenemos que tratar bien a la gente. Así que eso yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, Ya pues, muchas gracias. Muchas gracias, Mauro, por la exposición. Como siempre, un gusto por la calidad de la exposición y del expositor. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Que estén muy bien. nos vemos. Ok, Chao. chao. Yo también. Adiós, chao, gracias. Hasta el martes.